Queridos hermanos y amigos, todo cristiano ha sido llamado a compartir las buenas nuevas de salvación. En Marcos capítulo 16, versículo 15, así lo ordena el Señor Jesucristo a sus apóstoles cuando les dice: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En segundo lugar, podemos observar que esta fue la actitud que tuvieron los apóstoles. Y el primer ejemplo de aquello lo podemos observar en Hechos de los Apóstoles capítulo 6 versículo 2, cuando se presenta la murmuración en razón de la distribución alimenticia de las viudas en la iglesia de Jerusalén. Ante dicha situación, los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 9:16, con respecto a esto mismo, manifiestaba: ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! La prueba más contundente acerca de todo aquello es que para cuando fue escrita la carta a los colosenses, aproximadamente entre el año 60 y 64 de nuestra era, ya todo el mundo conocido había sabido del Evangelio. En Colosenses capítulo 1 y en el versículo 6, el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios ha llegado hasta vosotros, es decir, hasta los colosenses, pero también a todo el mundo. Finalmente podemos observar que esta fue también la actitud de los creyentes de la iglesia primitiva. Cuando se presentó la persecución para con los miembros de la congregación en las iglesias de Judea, en Hechos capítulo 8, versículo 4 observamos, primeramente, la reacción frente a aquella situación. Pero los que fueron esparcidos, dice el versículo, iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Poco más adelante, el mismo Lucas en el capítulo 11 y entre los versos 19 al 20 manifiesta: los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor. Como podemos observarlo, el Señor Jesucristo ordena que prediquemos el Evangelio. Los apóstoles nos enseñan la actitud correcta para con dicho mandamiento, pero la iglesia primitiva evidencia que este mandamiento no es exclusivo en los apóstoles. Cada creyente debería anunciar la palabra del Señor. Sin embargo, muchas veces nos preguntamos, ¿cuál puede ser la mejor forma de hacerlo? Lo primero que debemos saber es que no existe una clave o estrategia milagrosa. Predicar sencillamente es hablar, proclamar o manifestar las maravillas del Señor, como podemos observarlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 11. Lo segundo que debemos recordar es que para hablar acerca de alguien o de algo, debemos conocer de la mejor forma posible ese alguien o ese algo. Y así podemos verlo también en Juan capítulo 3, versículo 11, cuando el Señor manifiesta a Nicodemo que de lo que sabemos, de eso hablamos, y de lo que hemos visto, también de aquello testificamos. Finalmente debemos tener en cuenta que predicar el Evangelio significa hablar de la persona y de la obra del Señor Jesucristo, tal como nos lo manifiesta Felipe en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 5, cuando descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a aquellos hombres a Jesucristo. En esta primera lección, analizaremos uno de los principios fundamentales que nos ayudan en la importantísima tarea de predicar el Evangelio, y es hablar de las buenas cosas del Señor. Bienvenidos a la lección del día de hoy.
Hoy quisiera analizar con ustedes uno de los grandes principios de evangelismo personal que podemos observar a través de la misma palabra de Dios. Cuando queremos compartir con las demás personas el Evangelio, una de las mejores formas para hacerlo es hablar de las cosas buenas del Señor. Acompáñeme por favor en la lectura del Evangelio de Marcos capítulo 5 y entre los versos 18 al 20 para confirmarlo. Marcos capítulo 5 versículos 18 al 20 manifiestan: Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. El Señor Jesucristo desea que todos los hombres puedan llegar a conocerle. En Mateo, capítulo 28, y en el versículo 19, Él mismo manifestó a los apóstoles: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lo primero que el Señor demanda a través de este versículo evidencia una acción determinada: Id y haced discípulos. Esa es la razón fundamental por la cual nos movilizamos: el crecimiento numérico y espiritual de aquellas personas que no conocen del Señor. Lo segundo que manifiesta aquel versículo tiene que ver con la cobertura para dicha acción. Todas las naciones. No debería existir, por lo tanto, alguien que pudiera ser excluido de dicha participación. Todas las personas, de todo lugar, independientemente de su raza, de su contexto económico o social, de su contexto histórico y aún espiritual, debería conocer del Evangelio. Finalmente, Mateo capítulo 28, versículo 19, manifiesta la forma o el requerimiento fundamental para llevar a cabo dicha acción. El bautismo es el medio por el cual las personas pueden llegar a ser discípulos de Cristo. Pero observemos en segundo lugar que antes de tener consigo a un buen discípulo, el Señor quiso que aquel hombre gadareno le diera a conocer. Jesús le dice al gadareno a quién debe predicar. Vete a tu casa y a los tuyos, es la primera frase que observamos en Marcos capítulo 5, verso 19. Pero además de lo anterior, Jesús también le dice al gadareno lo que debe predicar. Siguiendo con el versículo 19, el Señor agrega: Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Finalmente, deberemos suponer que el gadareno salió para anunciar aquello que el Señor le había mostrado: su amor y misericordia, su gran poder y majestad. Pero al anunciarlo seguramente lo hacía con gozo y alegría, con una enorme convicción y satisfacción. Este versículo 19, lo primero que nos manifiesta tiene que ver con los sujetos del evangelismo. El Señor le dice al gadareno: vete a tu casa y a los tuyos. Así entonces, nuestras familias, nuestros seres queridos, son los primeros que deberían conocer acerca de las buenas nuevas del Señor. Seguramente es muy importante darlo a conocer a Jesucristo y su Evangelio a muchas demás personas, pero las primeras que deberían saber acerca de aquel es nuestra familia, es nuestro círculo más cercano. Lo segundo tiene que ver con el fondo de la predicación evangelística. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Seguramente, como aquel hombre gadareno, también a nosotros el Señor nos ha bendecido con grandes cosas.
Estas son las que deben conocer aquellos que nos rodean, precisamente porque pueden observar nuestra situación más de cerca. Así entonces, nuestra familia debe conocer acerca de las grandes cosas del Señor en nuestra vida. Lo tercero tiene que ver con la forma como llevamos a cabo la anunciación de aquel mensaje. El versículo 20 de Marcos capítulo 5 manifiesta: y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis, y todos se maravillaban. Pensemos por un momento en la sencilla pero dinámica orden del Señor. Pensemos también en la actitud de aquel hombre al dar su testimonio. Pensemos finalmente en el impacto de todas las personas que lo escuchaban. Finalmente observemos que la orden del Señor para con aquel hombre evidencia la razón natural del evangelismo personal. Esta se fundamenta en el poder y la misericordia del Señor Jesucristo, es decir, en las cosas grandes o maravillosas que el Señor ha hecho por nosotros. En segundo lugar, podemos observar que inicia con la familia y con nuestros seres queridos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, el apóstol Pablo predicaba al carcelero de Filipos, y estas fueron sus palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También podemos observar que no solamente se limita a nuestros seres queridos, pero a todos aquellos que en dado momento puedan escucharnos. Nuevamente, recordando Marcos capítulo 5 versículo 20, vemos la actitud de aquel hombre, porque no solamente se limitó a compartir las buenas nuevas del Señor con su familia, pero comenzó a publicarlo por toda la ciudad y la gente se maravillaba. El testimonio de aquel hombre fue sencillo y natural, pero también fue práctico y tangible. Finalmente, podemos observar que fue impactante y maravilloso. En conclusión, podemos decir que no hay mejor mensaje evangelístico como aquel que involucra las buenas obras del Señor Jesucristo en nuestras vidas. También podemos observar que no hay mejor cobertura evangelística como aquel que inicia con los miembros de nuestra propia familia, pero que se amplía con todas las personas. Finalmente, podemos observar que no hay una mejor estrategia evangelística como aquella que sencillamente hace evidente aquello bueno del Señor por medio de nuestro testimonio personal, lo mismo que logra impactar a todos aquellos que nos escuchan. Muchas gracias por su amable atención. El Señor les bendiga.